comentaba entonces, una de las estructuras, y para dar inicio a lo que es la figura de los discursos, uno de los elementos más importantes es trabajar con los conceptos de enfoques. ¿Qué son los enfoques? Es de que más bien Demóstenes planteaba de que habían 5 puntos importantes que debería tener un discurso. Tenía que ser idealista, pasional, abundante, preparado y rápido. ¿Qué significaba cada uno de ellos? Idealista, que tenía que tener una visión o un elemento importante a futuro, es decir, que yo proyectaba alguna acción concreta. Pasional, que se refiere al factor emocional que yo le agrego al discurso, es decir, qué emoción yo quiero transmitir, qué emoción me representa a mí. Recuerden lo que hemos visto en comunicación emocional o comunicar con sentimiento, pero también qué emoción yo quiero transmitir o que generar en mi audiencia o en mi público. El concepto que se refiere del tercero, que es abundante, es de que qué elementos justifican mi discurso. Y esto es algo sumamente importante. El dato es el que da soporte a un discurso, el papelito manda. El dato, la información concreta, la investigación. Cuando usted prepara un discurso que es netamente de opinión, queda demasiado amplio. Pero si da netamente datos duros, una investigación dice esto, el 50% de tales personas mencionan este tema, te das dando cuenta que hay distintas estructuras que nos permiten trabajar mucho mejor el discurso y que lo hace irrefutable. Tiene que estar preparado, se responde a que tiene que un discurso preparado, un discurso que es totalmente constructivo o que se construye más bien en el mismo relato, pero además se prepara antes de. Hay un guión, y el guión no tiene que ser que lo hayas que escribirlo de memoria, situación que ya nos pasó con algunos casos del pitch. Se refiere a que yo tengo que marcar hitos o puntos importantes que sí o sí tengo que decir, y esto también se prepara. Por otra, entendiendo que es un discurso que no es leído. Y por último, cuando se habla de un elemento rápido, es de que tiene que ser un mensaje concreto. Hay un punto sumamente importante. En un discurso de 20 minutos, en un discurso de 15 minutos, en un discurso de 30 minutos, las personas te regalan, yo sé que cada uno de ustedes me regala a mí, al inicio de la clase, por lo menos me pone atención entre 3 a 5 minutos. Posterior a eso se va. Y es naturalmente que puede estar en clase aquí pintándose la uña, puede estar, no sé, comiendo un pancito, tomando desayuno, acostado en la cama, y ir haciendo 2, 3 actividades, mientras me escucha va haciendo el trabajo que tiene pendiente en taller integrado, es decir, va haciendo acciones concretas. Y es natural, ¿por qué? Porque el periodo atencional, esto no está en ninguna diapo, el periodo atencional de una persona promedio, y aquí hay un sustento desde la neurociencia, yo lo aprendí con otro psicólogo, un maestro amigo de Perú, Mariano, plantea de que el periodo atencional de una persona, desde la neurociencia, es más o menos entre 8 a 10 minutos, máximo 12. Por eso es importante que los videos, por ejemplo en YouTube o algo, de hecho, me suma aún, los videos de YouTube que son cortitos, que no son más de 10 minutos, se ven más. Pero sobre los 10 minutos son los videos que más monetizan. Ahí hay todo un punto desde otra perspectiva. El punto es que varios de la entrevista de ustedes me dijeron, sabes que yo prefiero videos cortitos. Ojalá dame concreto videos cortitos. Entonces, ojalá videos de 5 minutos yo los veo. Pero si me pone un video de 30 minutos o una charla completa, es muy poco probable que lo vea. Ya, eso tiene un sustento y de hecho Demóstenes también lo plantea. Entonces, sobre estos 3 elementos, yo que le recomiendo que su discurso tenga un enfoque. Un enfoque. Idealmente, que tenga estos 5 elementos, es decir, que tiene que tener una visión idealista, que hay que transmitir una emocionalidad, tiene que ser pasional, tiene que tener un sustento, número, información contundente, investigaciones o algo al respecto, tiene que estar elaborado con el tiempo y tiene que entregar algunos mensajes claros y rápidos. Un discurso muy bueno, en 3 minutos usted puede dejar un muy buen mensaje, ya sea lo que sea, desde una declaración política hasta una estructura, una venta de un negocio o a cualquier elemento, que es la tercera evaluación que tenemos. Entonces, ¿qué es relevante en aquello? Sobre esto, elija dos. Elija dos. Hay 2 que yo utilizo mucho, que a mí me funcionan muy bien y me acomodan. Primero es la estructura idealista y el elemento pasional. Me funciona muy, muy bien. Es decir, si yo hago un discurso, una cosa que yo le pongo como cariño, busco la emoción que quiero transmitir. Me emociono, pongo cara emocional y busco esa emocionalidad en el discurso. Por otra parte, idealista, hago preguntas o acciones que busquen decir, ¿y por qué no cambiamos el mundo? Es decir, de hecho, los Padlet o los espacios que yo uso para socializar con los estudiantes, siempre hago
preguntas que buscan, que lo vamos a ver ya en la segunda y la tercera unidad, que cuando tengamos que analizar algunas imágenes, casos y otras cosas, la pregunta mía en este caso no va solamente a la materia, sino que va a la retrospectiva, qué opina usted, la reflexión, un poco de otras perspectivas. Entonces, si se dan cuenta que hay distintos personajes, le pregunto, si yo veo a Martin Luther King, para el que no lo conoce, le invito a que lo busque, la historia del personaje es muy, muy buena. Martin Luther King, ¿qué de los 5 estructuras de discursivas, cuál considera usted que sí o sí Martin Luther King lo tenía? Que claramente dominaba las 5, ¿ah? Porque era un gran orador. Pero usted, ¿cuál de las 3 tenía un enfoque que sale más, se denota más o se puede ver más en sus discursos? ¿Qué opinan? Mientras yo tomo agüita, que hoy día estoy medio resfriado. Bueno, ¿alguien ha escuchado a Martin Luther King? Partamos por ahí. Si alguien es no, dígame al tiro que no, bueno, para no esperar la respuesta y vamos viendo. ¿Nadie ha visto a Martin Luther King? ¿Escucharlo alguna vez? ¿No? No. Les voy a enviar el video porque es muy, muy bueno. Gandhi. Aquí me dicen, súper. En el caso de Martin Luther King, su enfoque que se puede destacar, sí, hay un factor idealista, hay una estructura pasional también que él tiene. De hecho, el Martin Luther King tiene un sustento de la mayoría de su discurso, es de que él predica, es un predicador, de hecho, y desde la predicación, en el fondo, desde el acto de predicar, llega a una estructura discursiva muy, muy interesante, es muy, muy bueno. Sí, cuando dice, I have a dream, exactamente, tengo un gran sueño, tengo un sueño, perdón. Entonces, en esa misma lógica, el Martin Luther King se luce en esa perspectiva. En cambio, Gandhi era una persona mucho más reflexiva al momento del discurso. Su discurso tenía otra estructura, era mucho más pausado para hablar. ¿Sí? Se da cuenta que hay una estructura mucho más abundante. Como era también abogado, Gandhi era abogado, tenía un sustento en sus datos muy concretos, sabía mucho de la información de la ley, entonces su discurso tenía otra estructura. Si se dan cuenta, y es el enfoque que se destaca. Por otra parte, para el futbolera, Bonini, él era un gran, aparte de entrenador y se dedicaba también al área física, pero era muy bueno para la arenga de los equipos, es decir, trabajaba con Bielsa y él se dedicaba a todo lo que es el proceso de arengas y motivaba y hacía las arengas con sus respectivos pupilos del deporte. Entonces, él siempre estaba fuera de la cancha y hacía esta arenga, una estructura discursiva mucho más rápida y su enfoque era netamente darle energía. Y aquí hay otro personaje que es el clásico Don Francisco, y hay netamente un enfoque claramente de la perspectiva pasional. Y desde esa figura empezar a crear un mensaje mucho más claro. Entonces, no vamos a hacer el ejercicio de preparar los discursos, pero sí vamos a pasar al siguiente. ¿Cómo generar una estructura discursiva? Los aspectos de la número 4. Y aquí están en pantalla, puede ver los distintos discursos que hay. Un discurso abundante, acá hay uno, que es la misión de un doctor, de Patch Adams. Si alguien ha visto Patch Adams, por favor vea este discurso porque es notable. Ahí se da un dato totalmente de una perspectiva, un discurso abundante que sustenta la mirada de un doctor y qué debería hacer y qué no debería hacer. Después viene una figura de un discurso tipo idealista, ya que habla del concepto del perdón. Esto es de la historia de Nelson Mandela, de hecho es de la película Invictus, que hace Morgan Freeman, y lo que hace en el fondo, en este caso, es de que va a una de las comunidades negras y Nelson Mandela pide que perdonen a los blancos, después de todo el contexto del apartheid. Entonces, para el que le guste la historia, también una perspectiva muy interesante como lo plantea. Por otra parte, tenemos un discurso pasional. Aquí yo lo saco un poco del idealismo y lo pongo en el marco pasional, netamente por el factor de cómo transmite emocionalmente su discurso. En algunos momentos le habla a las personas, pero en algunos momentos ustedes pueden denotar que le habla a Dios, es como que le habla al cielo. Tiene un análisis muy interesante a realizar. El cuarto, un discurso preparado. Este me gusta mucho. La renuncia
de Richard Nixon en el escándalo del Watergate, y cuando empiezan todos los gates en adelante, como el término de, pero cuando renuncia el presidente de Estados Unidos, la renuncia de Richard Nixon, se dan, si a alguien le gusta todo lo que es los elementos de comunicación verbal y la estructura de cómo pasa en la situación de este escándalo, y cómo Nixon influye en todos los temas políticos, nacionales, hay varios elementos, pero independiente de aquello, cómo él dice algo totalmente estructurado, no está de acuerdo con lo que dice, hay incoherencia entre lo que está pronunciando y su comunicación no verbal, es decir, para el análisis está muy, muy bueno. Y por último, que es uno de mis favoritos, la arenga Chupete Suazo, Luis Bonini, cuando van saliendo a un partido de Chile, creo que es con Argentina, no me acuerdo si es de Argentina o Uruguay, y sale y está gritando ahí, Chupete Suazo, te quiero ver. Entonces, ¿qué le recomiendo hacer? ¿Qué le recomiendo hacer? Tarea suya. En este caso, la estructura discursiva. Ojo, en la evaluación de las estructuras discursivas yo le pido que tenga un enfoque. Entonces, ese enfoque yo no se lo voy a más explicar de ahora. ¿Y cómo, es decir, Felipe, cómo yo detecto un enfoque? Vea los videos. Vea los videos. ¿Ya? Esto ya es parte de su trabajo autónomo para que pueda ir realizando y ir identificando, a eso me refiero. Es parte del trabajo autónomo que tiene que hacer. Entonces, hay un ejemplo de discurso, de una estructura, también para que lo pueda ver, un ejemplo de estructura discursiva. Esta es de una presentación de un proyecto, ya de una presentación de proyecto de negocio mucho más amplia. También sirve. Si alguien quiere usar su elevator pitch y replicarlo y pasarlo a un discurso de presentación formal, no hay ningún problema, lo puede utilizar. Entonces ahora, lo que hacemos, estructura y elementos del discurso. Y lo primero que hay que tener en consideración, ¿qué son los elementos? ¿Qué son un elemento? Y los elementos están relacionados a lo que es diferenciar el concepto de describir y caracterizar. Elementos que yo ya les había explicado en las 2-3 clases anteriores. Y es el ejemplo súper claro. Y de hecho algunos compañeros ya lo utilizaron en su primer video grabado, que hablan de el 5% de los chilenos le pasa esto, es decir, perdón, el 50% de los chilenos le pasa esto, es decir, el 5 de cada 10 5 de cada 10 personas viven esta situación. Es decir, describo un dato estadístico claro, concreto, y después lo caracterizo. Pasa esto. Es decir, vuelvo a repetir, 6 de cada... Mira, de hecho hay un dato súper interesante que estábamos viendo por temas de trabajo. 6 de cada... 6 de... Perdón, el 60 y... Creo que era el 62, no me acuerdo bien el porcentaje exacto, pero el 62% de los latinoamericanos, es decir, de México hacia abajo, de los latinoamericanos perdió su trabajo o lo va a perder post-COVID o por el COVID. El 62. Es decir, 6 de cada 10 latinos van a quedar o sin trabajo o van a tener problemas en sus ingresos económicos. El dato es súper crítico, pero eso es. Si usted piensa, tiene 6 amigos, tiene 10 amigos, de esos 10 amigos, 6, si tiene amigos en otras partes del extranjero, conoce a alguien por lo menos, hay países mucho más claros o de mejor estabilidad que otros, claramente, pero 6 van a tener problemas de pérdida de sus empleos, trabajo, emprendimiento, etc. El dato es crudísimo. Entonces, si yo lo veo de esa manera, ¿qué hago? Describo el dato estadístico, 62%, caracterizo, menciono y hago una enumeración de la situación que hay. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer también otra diferencia entre la descripción y la caracterización? Le invito aquí a los presentes que me pueda escribir por WhatsApp, no hay que ver, perdón, por el chat, ¿qué otro elemento se podría utilizar desde la caracterización? La caracterización en el fondo es una caricatura, yo busco caricaturizar una idea en base a datos, a información, y yo lo busco y lo represento de una manera clara para que a mí me sirva. Un ejemplo. Creo que ayer di el ejemplo en esta clase, en un taller que hice en la tarde, no me acuerdo, es de que, por ejemplo, el mercado de el e-learning vende aproximadamente, creo que lo dije acá, vende aproximadamente 350 millones de dólares post-COVID. 350 millones de dólares. Yo no dimensiono lo que es 50 millones de dólares, 500 millones de dólares, si fuera tal industria. Eso es un dato descriptivo. ¿Cómo yo lo caracterizo? ¿Cómo yo lo caracterizo?
lo que puedo hacer es decir, y hago un ejemplo real. Es como que yo me vaya en auto de aquí a Santiago y cada kilómetro paro y echo $1.000.000 y me lo echo al bolsillo. Porque de aquí, de Concepción a Santiago, hay 500 kilómetros. Hago ahí una regla 3 simple, puedo sacar alguna analogía, pero hago esa estructura. Hago esa estructura. ¿Vale? Es como el ingreso per cápita. ¿Vale? También se dice, oye, lo que pasa es que en Chile hay más autos que personas, por ejemplo, o hay datos, es decir, eso no es tan así, ¿eh? Pero dicen, no, pues todos los chilenos tienen un auto, pero ¿cuál es el punto? Ese es el dato descriptivo, lo puedo dar el dato estadístico, la capacidad de la industria automotriz es tanta, pero ¿cuál es la caracterización? Lo que pasa es que hay chilenos que no tienen auto y hay chilenos que tienen 2 autos, o familias que tienen 2 autos. Pero per cápita, todos tienen auto. Y eso, entonces, ¿qué me sirve? Aquí voy con el segundo ejemplo. Es que la descripción y la caracterización también me permite clarificar cierta idea o mi mensaje. Es decir, sí, mira, si este dato estadístico yo lo aterrizo, pasa esto. Pero si este dato está erróneo, que lo puedo usar, y sirve mucho para la argumentación y el debate, al caracterizarlo pierde energía o pierde valor. Entonces también es un punto importante a tener presente. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Pulgarcitos arriba, pulgarcitos abajo, vamos bien, ¿se entiende? Ya. Ojo, en su discurso es importante que maneje el dato. Siempre hay un dato que le dé sustento, porque tiene que ser un discurso abundante. Pero sí, si ese discurso tiene una estructura clara, ese dato tiene que ser primero coherente, es decir, ojo, el dato tiene que ser real. Si usted me dice 1 de cada 10 latinos, 9 de cada 10 latinos va a perder su trabajo, dudaría o buscaría la fuente. Entonces siempre es importante manejar la fuente o la estructura de donde van a sacar la información. Y segundo, es que siempre juegue con esta figura, con esta ondita que yo le pongo aquí, que es, voy describiendo, lo caracterizo. Describo, caracterizo. Describo. Es como cuando yo de otro discurso, hoy ¿se acuerdan cuando entraron en primer año y éramos todos pollitos y no sabíamos mucho y no sabíamos, ¿se acuerdan que pasaba tal cosa? Estoy describiendo una situación y después lo caracterizo. Yo siempre me acuerdo de tal, y del chiste tanto. Entonces, en mi discurso voy dando una descripción, lo voy caracterizando. En las políticas se usa mucho esa figura. De hecho, es una figura política. ¿Qué vamos a ver ahora? Elementos de un discurso, 9 consideraciones, 9 elementos que sí o sí debería tener un discurso, o tu discurso sí o sí debería tener. De hecho, en la pauta yo le pido que maneje toda esta estructura. Primer punto que se menciona, hechos y datos. Segundo punto, una historia, utilizando una estrategia que es el storytelling. La voy a explicar enseguida. Ideas o propuestas. Cuarto, materializar el discurso. ¿En qué consiste mi discurso? En el dando, les voy a dar una figura concreta. Elementos para generar conexión con mi público. Una pregunta, entendiendo que mi público es muy probable que de manera virtual se me pierda, tenga 2, 3 ventanas abiertas, me está escuchando la clase con música, está jugando Candy Crush o Among, no sé lo que esté jugando, entonces, esta nota. Entonces, ¿cómo yo puedo volver a conectar a la persona? El paso número 5. Tu convicción o idealismo, ya retomamos uno de los enfoques de las estructuras discursivas, el llamado a la acción, que es un call to action que le denominan, que en el fondo haz algo, párate a alguna acción concreta, un propósito, que es muy similar a la estructura del idealismo, tiene algunas figuras o algunos detalles importantes, les voy a dar un ejemplo al final, y el cierre y la presentación personal. 3 puntos importantes aquí a destacar. Primero, las 2 primeras, y esto no está también en la presenta, así que por favor anótelo, las 2 primeras buscan generar elementos de atención e interés. Atención o interés. Atención, ¿cómo capto la atención selectiva? Es decir, que el discurso diga, ¡ay, qué está interesante esto! Y después mantenga la atención sostenida y me genere interés. Atención sostenida es que yo siga escuchando el discurso y esté muy atento a lo que dice, porque lo encuentro interesante. Las otras, las 3, la 4, las 5, las 6, las 7, es otra parte del discurso y es más centrado y pueden tener, idealmente no es necesario que siga el orden 3, 4, 5, 6, sino que se pueden ir cambiando. Y la 8 y la 9 ya son las finales. Si se da cuenta, esto sigue una lógica totalmente dentro de la estructura discursiva, que es la estructura discursiva aristotélica.
La estructura discursiva aristotélica no la tenemos acá, pero lo voy a presentar. Es la lógica bien sencilla en el momento reflexivo cuando yo digo un discurso. Inicio, desarrollo, cierre. Clásico de la estructura discursiva. Inicio, desarrollo, cierre. Entonces, el inicio sí o sí parta con hechos y datos o una historia. Después el desarrollo, todo lo que está aquí, de la 3 a la 7, y el cierre, el 8 y el 9. Eso le permite ordenar su discurso de mejor manera. Por si acaso, tips para los que van a construir su discurso de 3 minutos y medio. Paso número 1, hechos y datos. ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos iniciar, provocar, generar un gancho. Y este gancho tiene que tener dos características importantes. Primero, tiene que ser un inicio activo y tiene que ser provocador. ¿Qué busco con esto? Busco generar atención en la persona. Que la persona genere atención. ¿Vale? Podría ser con preguntas como, ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Y usted entrega el dato, bla, 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 bla. Como también puede ser un dato provocador. Uno de cada tantas personas vive esto. ¿Sabías que pasa esto en el mundo? Miren, un discurso que de hecho yo lo aprendí con una doctora, estuvimos a mediados de junio trabajando con Oriani, una doctora de Perú, de Lima. Ella específicamente trabaja todo lo que ella es ginecóloga. Y dio un dato sobre la educación sexual femenina. De hecho, estábamos trabajando un contenido con ella. Cuando parte su discurso. Y estaba haciendo, de hecho, en un marco de una clase, pero póngame mucha atención. A ver qué opinan ustedes. Y de hecho, aquí después dejo el micrófono abierto para que digan. Llega y me dice: miren, ¿sabías tú que en África hay más de 25 países que le cortan parte de los órganos femeninos porque la mujer no tiene derecho a tener placer? Hay más de 25 países en el mundo que piensan eso, culturalmente. ¿Qué opinan? Silencio en la sala. Yo quedé, la Grace me dice impactada, yo quedé, disculpando el francés, oye, yo quedé para la... Y dije, ¿en serio en esta época? Pero si estamos en el 2020, ya estamos en otra era, o hay pensamiento y tanto, hay toda una corriente sin sentarme en las bases del feminismo ni nada de eso. De hecho, su discurso de ella no era nada de eso, era netamente educación sexual femenina. Nada más. Y parte con eso y digo, wow. Y después cuenta otra historia. Hay un país específico en África, si no me equivoco es Yemen, lo voy a confirmar, no estoy seguro, pero hay un país culturalmente africano que es todo lo contrario, que de hecho hay una diosa y habla desde la religión que dice que menciona y cuenta una historia sobre en África, lo voy a buscar porque la idea es muy buena, de que en el mismo continente, es decir, hay 25 países más o menos que castigan, pero en otros países se van a lograr, y por mayor aún, que un hombre pueda darle placer o una mujer le pueda dar placer a otra mujer y esa mujer pueda tener, por ejemplo, un orgasmo, es totalmente honorífico. Y después ella hace una pregunta. ¿Qué pasa entonces con la educación sexual femenina en el mundo? Hay países que la castigan y cortan órganos, y hay países, por otra parte, que lo glorifican y que es, de hecho, un honor. Hoy día vamos a hablar de educación sexual. Oye, en un minuto cumplió los dos puntos que hay aquí. Parte con la pregunta, el hecho dato provocador. 25 países, más de 20, creo que son 28 o 27, no me acuerdo, lo voy a buscar. Pero son 20 y tantos países que castigan y cortan el órgano femenino porque la mujer no tiene derecho a tener placer. Dato duro, provocador, genera tensión, y digo, ¿qué? Pero todo lo contrario, les voy a contar una historia y uso la estructura del storytelling. ¿Sabían ustedes que todo lo contrario, en otros países de África hay un país específico, no me acuerdo específico cuál es, de que glorifica, y de hecho si un hombre o una mujer permite a otra mujer tener un orgasmo, es un honor? Y de hecho, si no lo cumple, es mirado en menos, porque el orgasmo es un elemento totalmente importante en esa cultura. De hecho, la diosa, o más bien hablan de la estructura africana, de la religión, que no hay un dios, en este caso representado de la perspectiva varonil, sino que es una mujer, hay también una lógica matriarcado, está presente de esta figura. Es por ello que el orgasmo es tan importante, y vamos a hablar de la educación sexual femenina. ¡Pum! Atención e interés. Atención e interés. Dato duro, activo, provocador, sin usar la lógica de la pregunta.
De hecho, la podría usar después y le puedo preguntar, ¿qué opinas tú al respecto de esto? ¡Pum! Historia. Hay un país y cuenta la historia del país de África, de la diosa tanto tanto, que habla de tal tema, tal, y habla del, y empieza, te engancha de tu discurso mediante la historia. De ahí parte tu discurso. Ahí está el inicio, la introducción. ¿Se entiende la lógica? ¿Cómo vamos ahí? ¿Qué opinan? Buena, ¿cierto? A mí me encantó mucho como, de hecho yo lo trabajé con ella, le dije, oye, podríamos hablar de esto, y después ella me lo hace de vuelta, mira, tengo esta idea, y yo lo encontré fenomenal, lo encontré notable, lo encontré muy, muy bueno, ¿cachai? Entonces, y de hecho, nuevamente, ella misma dice, yo no estoy en contra de los aspectos, yo no estoy, de hecho, creo que lo dice en su discurso más adelante, voy a seguir con el ejemplo de ella, y lo usa y dice, no habla ninguna perspectiva feminista ni nada al respecto, pero dice, ¿sabes que hay tantos hechos históricos que favorecen al aspecto del hombre que culturalmente, y ahí habla del matrimonio infantil, el tema del corte de órganos, la discriminación por sueldo, y habla un montón de cosas que son factores sociales de cómo influyen en la educación sexual femenina. Notable, notable el discurso que armó ella. Entonces, sigue esa misma lógica. Salgamos de ese discurso. Deme una idea o cualquier idea que quieran compartir para que lo vayamos construyendo en conjunto, porque esa es la idea en general. ¿Hay alguien que quiera compartir alguna o sigo con el mismo ejemplo? Y toma agüita porque me dio sed. ¿Alguien tiene alguna idea a compartir de algún tema? No, perdón, disculpen. Ya, seguimos entonces. Tercera parte, y aquí entramos a la lógica del desarrollo, ideas y propuestas. ¿Qué se refiere a la idea de propuesta? Es aterrizar lo que yo quiero proponer en este discurso, en esta estructura que estoy armando, y aterrizar mi idea y proponer algún cambio, mi idea principal. Es decir, yo hago el gancho, genero atención, genero interés, no cuento todavía, nunca se debe partir diciendo, bueno, yo hoy día les voy a hablar del pan. No. Yo no parto diciendo, hoy día les voy a hablar de la educación sexual femenina. No, voy a partir de tal cosa. Atención, y genero el dato, interés, cuenta la historia. Ya aquí en la parte número 3 lo voy a decir, bueno, y mi importancia, en este caso Oriani lo que dice es visibilizar la importancia cultural de poder visibilizar, valga la redundancia, la educación sexual femenina y la importancia para las mujeres y para los hombres tener este conocimiento. Su idea concreta y totalmente aterrizada. ¿Qué era que ella quería hablar? Aterrizar un elemento, ¿vale? Su idea era la educación sexual femenina. Visibilizar la educación sexual femenina. Paso número 4, materializar el discurso. Utilizar objetos tangibles, y aquí se refiere a ser visual. Ojo con esto. Quiero seguir con la misma idea, pero no tengo ningún elemento que me represente el tema de la educación sexual femenina, estoy pensando. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de celulares, es que yo muestre el celular. No sé si uno de ustedes varias veces me han dicho, me han visto en las clases y yo digo, miren, por ejemplo, se dan cuenta de que todos deberían aprender a usar WhatsApp Business, por ejemplo, o utilizar alguna herramienta. O cuántas veces ya has pegado con el celular, o yo sé que alguno de ustedes está acostadito en la camita y está viendo el celular y hago el gesto de que está acostadito y muestro el celular. Este gesto de mostrar el celular se llama materializar el discurso. Hay un video, en el video de Educaucha, que dejé ahí para que ustedes lo puedan visualizar, dice, ¿sabes cuánto cuesta hacer un litro de una hamburguesa? ¿Cuánto petróleo cuesta una hamburguesa? Cuesta esta cantidad de petróleo. No te dice el número, pero te muestra la cantidad. Entonces, ¿qué yo hago? Materializo el discurso, lo materializo. Hay un ejemplo que yo siempre hago, que lo vamos a hacer al final, pero usted siempre puede mostrar un vaso, era un vaso de agua, es chopero, pero es un vaso de agua, no estoy tomando agua, y así sucesivamente. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que en su discurso, si usted está hablando de celulares, muestra el celular. Si está hablando de dinero, muestra el dinero. Si está hablando de algún elemento que es importante, de hecho les voy a poner un discurso de una compañera del semestre anterior, pero de las noches, del vespertino, y ella hace un discurso del cáncer de mama, notable, de hecho tiene más visualizaciones en YouTube que mis propias clases,
pero usó esta estructura y le fue muy, muy bien a ella, y después se lo pidieron para compartirlo, y ella llegó y lo subió para la clase, para nada más. Y ella es un gesto de materialización del discurso de cómo debería hacerse, en este caso, la revisión femenina para el cáncer de mama. Ya hace el gesto y hace todo un movimiento aquí, yo no me lo sé, pero hace todo este gesto. ¿Qué está haciendo? Está materializando el discurso sin necesariamente utilizar un objeto. Es decir, como ella habla de un tema corporal, también hace el gesto, y este gesto desde la comunicación no verbal también lo transmite, pero está materializando la idea, porque está enseñando algo concreto. Es como, no sé si han visto, una vez una chica que hizo un video el año pasado, habló de Naruto, en la estructura del discurso, y hablaba de unos movimientos así que yo no entiendo, si alguien ha visto Naruto, conoce el tema, yo no cacho como los movimientos, que nunca lo vi, pero habla de Naruto, cuenta la historia de Naruto, la importancia, el impacto que ha tenido a nivel mundial, los jóvenes, la gente que corre como Naruto así, y todo el cuento, y empieza y explica la representación de estos movimientos y algo con las manos. Eso también es la materialización de un discurso. No solamente porque ahí mi comunicación no verbal no está enfocada en proyectar lo que estoy mencionando con la voz, sino lo que está haciendo es explicar un gesto concreto, algo que quiero transmitir. Posteriormente, pasamos al paso número 5. Para la conexión, si ya en la mitad del discurso, esto siempre tiene que utilizarlo. Una pregunta directa. Por eso yo siempre digo, ¿qué opinas tú, Jocelyn? O digo, Grace, ¿qué opinas tú? Daniela, ¿qué piensas? Carla, ¿qué dices? Daniela, ¿qué opinas tú? Bárbara, Jocelyn, Pablo, Esteban, Javiera. Es decir, la pregunta va directa a la persona, y esta pregunta es una pregunta que busca jugar con el público. Si esto fuera presencial, no es solamente qué opinan ustedes, porque si yo digo la pregunta, ¿qué opinan ustedes?, quedan amplio. Si yo no estoy atento al tema, prefiero no preguntar o no decir nada. Por otra parte, si no sé del tema o no tengo la respuesta y tengo miedo al error o a la vergüenza, o sea, oye, no estoy seguro si es esto, prefiero también no opinar. Es decir, la mayoría de nosotros, la respuesta cuando me tiran una pregunta generalista, pensamos y buscamos evitar ser juzgados, y por ello no participamos. ¿Cachai? Eso es una lógica transversal que existe. No en todos, obviamente, es una generalidad. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Entonces, en su discurso, si el discurso es para mí, entonces, y estamos hablando de la educación sexual femenina, ¿qué opinas tú, Felipe, al respecto? Si estoy vendiendo pan, la importancia de comer pan, ¿qué opinas tú de comer pan? Entonces, hago preguntas que me vuelvan a conectar con el discurso. Siempre. Como yo le diga, oye, Pablo, ¿y qué opinas tú al respecto? Ojo, ¿qué pasa aquí? Hay un detalle importante. Después de yo hacer la pregunta, recomendación, espero unos 2, 3 segundos. ¿Por qué? Porque hay un proceso importante aquí en la cabecita. Y es de que yo tengo que recopilar la información que he estado viendo, absorbo la pregunta, preparo mi respuesta y tengo que decirla. ¿Vale? Por eso es muy poco probable que yo me quede así como, oye, ¿qué opinan? Y si me responde uno, o me responden todos, o no me responde nadie, no pasa nada. ¿Cachai? Pero ahora también, por otra parte, hay algunos especialistas que es como que me desespero si no tengo respuesta. Entonces, no se desespere, y lo mejor que puede hacer es puente en su cabeza. Y eso es manejar las pausas. Aquí sumamos elementos paraverbales. Paso número 6, tu convicción o idealismo. Aquí es importante que tú plantees tu interés personal, el contenido de valor. El contenido de valor responde en el fondo cuál es tu propuesta. No es, ojo, tu convicción. Hay una diferencia entre convicción, espérenme, y propósito, ¿vale? La convicción tiene también un grado de opinión o un juicio de valor. Si yo digo que estoy hablando de la educación sexual femenina y digo, creo que esto está mal, y esa es mi convicción, creo que está mal. Mi idea es que podamos, y usted refuerza su paso número 3, que es la idea o la propuesta. Su idea de la propuesta era educación sexual. Materializo el discurso, hago preguntas, pero mi convicción es, yo creo que esto está bien, esto está mal, esto hay que cambiarlo, esto es injusto, es justo, es injusto, está... Es decir, usted le agrega correcto, incorrecto, como usted quiera, pero le agrega un juicio de valor que te permite transmitir un mensaje mucho más claro. Y este mensaje lo hace de manera personal, es decir, yo opino que, yo creo que, desde la perspectiva racional. Si yo le sumo otra perspectiva y yo digo desde la emocionalidad, ¿cuál deberíamos decir? Pregunta de hace 2 clases atrás. ¿Qué debería decir si yo quiero agregar un elemento emocional
en la convicción, ¿cuál sería el correcto a utilizar? Y yo identifico aquí, esto está bien aplicado. Una palabra. Súper, Dani. Excelente la Daniela Gómez. Yo siento. Si tú dices aquí, yo siento que esta injusticia sobre la mujer debería cambiar en el mundo. Clarísimo, clarísimo. Tú dices de tu sentir y además le sumas un elemento, injusticia. Ese es tu idealismo, lo concreto, interés personal. Paso número 7, llamado a la acción. Y el llamado a la acción es una invitación. Ojo, ojo, no es una orden, no es una indicación, es una invitación. Es por eso que yo digo, no le digo, chiquillos, prendan sus cámaras, por favor. No lo digo en tono de orden. Por favor, prendan su cámara. No, lo digo en tono de invitación. Los invito a que puedan prender su cámara. Los invito a que puedan participar. Los invito a que escriban el chat. Lo invito a que, y yo invito a todo el mundo a todas partes. ¿Por qué? Porque la invitación, como es desde el lenguaje, y aquí sumamos elementos de 3 clases más atrás, de lo que es la estructura del lenguaje, y el lenguaje construye realidades, el lenguaje desde esa perspectiva, la invitación puede ser aceptada o rechazada. En cambio, la orden tiene una tonalidad mucho más, puede ser de una perspectiva mucho más represiva o con un peso mucho mayor y que genera un grado de incomodidad, ¿vale? Entonces usted siempre hace una invitación en su discurso y que hagan acciones concretas. Yo los invito a cada uno de ustedes de que busquen información sobre estos temas que pasan en algunos países, sobre la educación sexual femenina. Punto. Esa es mi invitación. ¿Qué es lo que yo busco? Que las personas se informen. Esa es mi invitación. ¿Cómo yo evalúo esto? Es de que usted diga claramente, si yo estoy hablando de mi negocio, mi propósito de negocio, y estoy vendiendo pancito, ¿cuál es mi llamado a la acción? O la pastelería del Mati, la pastelería Mati Rivero. ¿Cuál es mi llamado a la acción? Necesito que estoy creciendo en Instagram. Y usted habla de la importancia de la comida saludable, de la comida vegana, de los celíacos, y tiene toda una estructura discursiva. Pero, ¿qué hago yo, espectador de esto? ¿Sabes qué? Yo actualmente, yo lo que quiero, mira, ejemplo Matías, yo quiero, mi idealismo, como Matías, es quiero que comamos o que todas las personas, independientes de su situación de salud, o visión personal o condición alimenticia, puedan disfrutar un rico pastel. Para ello, necesito que cada uno de ustedes, todas las personas que me estén escuchando, sigan nuestras redes sociales y compartan esta información en sus medios sociales. Les invito a que me sigan en Instagram. Concreto, eso es lo que usted quiere, que lo sigan en Instagram porque usted, el Mati, es el Robin Hood de los pasteles. Perfecto, esa es su acción concreta. Súper, bacán, Mati. La número 8, propósito. ¿Qué es lo propósito? Y aquí tiene que ver a futuro. Proyección a futuro. Proyección a futuro. Un caso que planteaba, y vuelvo al ejemplo de la doctora Oriana Chirinos, ella hablaba del propósito y decía, yo quiero que todas las mujeres y niñas en un tiempo más no tengan el miedo a vivir su sexualidad. Esa era su visión. Y ella estaba, ¿cuál era su tema? Educación sexual. ¿Qué es lo que ella quería? Que las personas se informaran. Pero ¿cuál era su visión a futuro? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? ¿Hacia dónde iba? A eso. Que las personas, y esa era su cruzada en el fondo, y ojo, esto es como una verdadera cruzada, es decir, como casi que va a cambiar el mundo. El Mati lo que quiere en la pastelería, otro ejemplo, ¿cuál es su visión? Mi visión es que todas las personas, mira, y vuelvo, hago el ejemplo. Tu convicción, mi interés propio, mi contenido de valor, que todas las personas puedan comer y disfrutar un pastelito. No importa su condición de salud, su enfermedad o lo que vivan. Yo todo quiero que disfruten un pastelito. ¿Qué es lo yo que, cuál es mi visión o qué es lo que quiero a futuro? Mi visión propia es de que estos pastelitos lleguen a todas partes. No solo en Tomé. Quiero llegar a Concepción, a Punta Arenas, a Arica, a todo Chile. Todos los chilenos deberían tener y poder vivir un rico pastelito. No importa si sea celíaco, vegano, vegetariano, lo que sea. Proyección a futuro, muy concreto. Finalmente, aquí, ojo, en el paso número 8, en el propósito, usted empieza el cierre. Y aquí hay dos formas de cerrar. Un cierre puede ser mucho más reflexivo y aquí tiene que ver con su enfoque. Si usted tiene un enfoque de discurso rápido, estructurado y con mucha energía,
aquí en el propósito usted tiene que ir increciendo la energía. Y es como candidato presidencial. Así, cuando termino de campaña, antes de las votaciones, ya es por eso que vamos a cambiar Chile, ¡pum! Y salen los fuegos artificiales, cae, chay, lo mismo, muy al estilo gringo, esa lógica presidenciable muy grande, que va subiendo, va increciendo el discurso. Por otra parte, usted busca un discurso más reflexivo, es más idealista, abundante, puede ir más bien buscando una reflexión y lo cierra. Y ahí pasa el cierre, el paso número 3. Donde el cierre hay dos puntos importantes. La presentación. Aquí usted se representa. Si soy la pastelería Matías, los pasteles Rivero, aquí yo digo, soy Matías Rivero, fundador de los pastelitos para todos y para todas. Muchas gracias. Ya, ojo, y ahí a usted se presenta. CEO, fundador, CEO, gerente general, ahí no sé el cargo que usted quiera poner, pero ahí usted lo dice con fuerza. Y el cierre es muy bueno, y esto igual lo aprendí con Fernando Gutiérrez, que es utilizar un concepto del cierre sorpresa. Por ejemplo, el cierre sorpresa son los cierres que uno no espera que van a pasar. Son los cierres que tú agreguen algo nuevo. Y ese algo nuevo, ¿qué puede ser? Un refrán, una imagen o algo al respecto, una fotografía. De hecho, yo tengo la foto, no sé dónde tengo la foto de mi abuelo. La voy a buscar. Denme un segundo. Mire, denme un minuto, por favor. Denme un minuto. Un cierre sorpresa, que una vez yo utilicé en un discurso, caso de la vida real, y era hablar sobre educación. Una charla que me tocó hablar de educación. Y presentaba el discurso y hablaba, por ejemplo, de quién es la primera persona, y para generar atención e interés, preguntaba, ¿cuál es la primera universidad que se creó en Chile? ¿Cuándo los niños de primero, cuándo partió el preescolar en Chile como política pública en educación? ¿Cuándo empezó la expansión masiva de la universidad y que todos los estudiantes tenían acceso a la universidad? Varias preguntas. Y hago el discurso de la educación, la importancia de la educación superior, los distintos tipos de aprendizaje, toda mi estructura de discurso, pero yo cierro con este discurso que está aquí, con este de acá que está acá. ¿Ven esta foto, no? ¿Se nota la foto? ¿Se ve o no? ¿Sí? Súper. Estas fotos son mis abuelos paternos. Mi abuelo era carpintero y mi abuela era técnica, estudió técnico en arsenalería, creo que era, y arsenalera. Pero mi abuelo era carpintero, no le iba muy bien en ese tiempo, años 80, pero mi abuela fue la primera persona en mi familia en estudiar. Y yo ocupé ese recurso, materialicé un discurso, saqué la foto y dije, miren, la importancia de la educación, mira, soy Felipe Rosales, soy profesor, soy docente, de hecho, nunca estudié educación, pero me apasiona esto, pero quiero decirle algo sumamente importante. La educación no es solamente buscar hacer personas más educadas, sino yo creo que la educación puede ser la herramienta para cambiar a las personas, para cambiar las familias, como lo hizo mi abuela. Mi abuela, que está aquí, esta es la foto, mis abuelos fallecieron, los dos. Esta es la foto cuando mi abuela se tituló, sobre los 50 años. Mi abuela fue la primera persona en mi familia en estudiar. Y por ella hemos cambiado la educación, en mi familia. Gracias. Cierre totalmente emocional. Usted me ve la cara y yo siempre digo esto y me emociona mucho porque para mí es un hito sumamente importante. Fue la primera persona que estudió en mi familia, de mi historia generacional. El resto nadie había estudiado. Entonces, ese hito tan importante en el ámbito de la educación, esto fue un cierre. Me presento y yo busqué un cierre mucho más reflexivo. De hecho, podría hasta terminar con una pregunta. Es tan importante, y puedo decir lo siguiente, 2 puntos. Es tan importante la educación que le pregunto, ¿quién es el primero que estudió en tu familia? ¿Lo sabes? ¿Quién es el primero de tu familia que entró a la educación superior? ¿Eres tú? Bueno, entonces, buscar movilidad social mediante la educación sí es importante. Te invito a que busques este nuevo espacio educativo que se llama, y ahí está hablando en ese tiempo de Newflix, un proyecto. ¡Wow! Y mi discurso y la gente quedó, ¡oh! Y ¿alguien se ha hecho esa pregunta, no? De los de aquí presentes. La Grace llora fijo. ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Yo me la hice. De hecho, después mi mamá es profesora,
Mi papá igual estudió un técnico, pero la persona, yo le pregunté en mi familia, y empecé a preguntarle, oh, tío, ¿y qué? No, mi tío no estudió, mi otro tío no estudió, mi otro tío sí, el otro fue emprendedor por la suya, y el otro tenía un negocito, mi abuelo tenía negocios pequeños, mi otro abuelo era carpintero, y la primera persona que estudió fue mi abuela. Y le pregunto, ¿cuál es la primera persona que estudió en su familia? Pucha, ahí al corazón mismo el discurso. Ya, ese efecto es un efecto de cierre, donde el mensaje te quede. Es muy poco probable que yo todo lo que dije no le sirva, pero es muy poco probable que lo que más se va a acordar fue de la foto, o probablemente con esa pregunta, lo que se va a quedar con la pregunta, ¿quién es la primera persona que estudió en mi familia? Entonces, esa es la lógica de una estructura discursiva. La idea es que lo podamos practicar, ensayar. Tomo otro ejemplo. Si hago, por ejemplo, si hablo en el ejemplo de la educación sexual femenina y muestro, por ejemplo, hay fotos súper crudas del tema, si a alguien le interesó el tema, búsquelo, porque yo quedé muy enganchado, lo empecé a buscar y quedé para adentro. Y muestro una foto y dicen, miren, y muestro un dato, no me acuerdo, pero hacen el tiempo, una vez al día o cada 2 días, hay una mujer en el mundo que le cortan su órgano femenino. Soy Oriana Chirino, muchas gracias. Puta, y me tiró ahí el cierre al corazón ahí. Y no puedo creerlo en esta época. ¿Cachai? Entonces, esa es la estructura general en este marco. Entonces, si se dan cuenta, hay que tener algunos puntos importantes. Antes del discurso, ¿quién es mi público? Ya saben quién es su público, en este caso soy yo, soy un compañero. ¿Dónde? Contexto virtual. Ya hemos visto cómo marcarnos en cámara, etcétera, etcétera. Insumos y herramientas. ¿Qué es lo que tenía aquí yo? Tenía el cuadro de mi abuelita, tenía aquí otro ejemplo, voy a estar acá parado, voy a moverme, todo lo elemento antes. Durante el discurso, inicio, desarrollo, cierre, la lógica aristotélica y los nuevos pasos que hemos visto. Post discurso sería ideal levantar evaluación y opiniones. En este caso yo lo he hecho en el mismo momento porque tiene una lógica más de explicar el contenido y la lógica en general. Recuerden los enfoques. Demóstenes planteaba el enfoque idealista, pasional, abundante, preparado, rápido. Le vuelvo a preguntar, ¿cuál busca usted? En el caso mío, si yo hablaba de educación, iba mucho más de la perspectiva pasional y mucho más idealista, que son los que más me representan a mí. Si soy Mati Rivero y estoy haciendo pastelería Rivero y pasteles para todos, para todas, perfecto, empiezo a hacer esa abundancia y mi cierre debería ser mucho más energético. Es porque quiero cambiar la pastelería. ¿Sabes qué? Hay pastelería y supermercados que segregan a la gente. Por eso te invito a que sigas Mati Rivero. Cacha, hablando de segregación en la comida, sí, pero de lleno, fuerte, contundente. ¿Sí? Entonces va dependiendo mucho el estilo que ustedes quieran trabajar. Y nuevamente pregunto, ¿qué enfoque busca? Téngalo súper claro. Antes de construir su discurso, yo le invito a que primero decida el enfoque, a modo de tips. Decida el enfoque y después define qué discurso quiere hacer. ¿Vale? Porque así lo parece muy claro. Ya, ¿hacemos uno completo? ¿Quieren ver uno completo? ¿Sí? La Grace casi yo lloro fijo. Así. Sí, de hecho, cuando hice el discurso, estaba en un auditorio pequeñito, eran como para 15 personas, hice el discurso educativo. eh, un caballero que estaba presente que llamó a la mamá, solamente para darle las gracias de que la mamá era la persona que le había incentivado, y te estoy hablando de un caballero mayor, ¿eh? Que la mamá era la primera persona que había estudiado en una escuela técnica, que antiguamente no estaba la lógica de la universidad ni el instituto. Entonces había las escuelas técnicas, las escuelas de profesionalizante o de obrero, y había estudiado ahí y era la primera persona en su familia. Entonces, esa figura generó tanta emoción al nivel de que alguien del público llamó y le dio las gracias a la mamá para decirle, oye, gracias por estudiar, me sirvió a mí. ¿Cachai? Entonces, ese impacto es sumamente importante. Hacemos un ejemplo. ¿Hay dudas hasta aquí? Jocelyn, tenemos las dos. Jocelyn. Grace, Daniel, Dani, Matías, Daniela, Carla, Esteban, Pablo. ¿Hay alguna duda? Sí, si hay duda o no, estamos todos bien. Estamos todos felices. Súper. Ya, un ejemplo concreto para que lo vean.
no me acuerdo bien de la estructura del discurso, ¿ah? Si es que se me va o se me olvida algo, le pido desde ya las disculpas del caso. Voy a partir. Hola, les quiero hacer una pregunta a todos, a todas las presentes. ¿Saben la importancia del agua que tenemos en nuestro cuerpo? ¿Cuánta agua deberíamos tomar al día? Somos seres que están compuestos por agua, que de hecho el elemento más importante para la vida es el agua. Hechos, datos. Paso número 2. Les quiero contar una historia. Actualmente, Chile es uno de los países que tiene mayor cantidad de fuentes de agua, pero hay un factor complicado en este aspecto que tiene que ver con el derecho a la propiedad. Tanto es así que hay algunas situaciones desde la perspectiva de la agronomía que afectan la siembra y otras cosas, pero también hay ciudades que también no tienen derecho al agua, y el agua es un derecho. Entonces, les invito a hacer una pregunta y les dejo la reflexión al respecto. ¿Qué pasa con el agua que no podemos tomar? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cuánta agua deberíamos tomar para ser personas saludables o para tener un estado saludable del agua? Cierro mi historia. Es por eso que yo les quiero contar hoy día, y paso a mi idea propuesta, paréntesis, digo que la clave de siempre es poder tomar 8 vasos del agua al día, 8 vasos de agua al día, 8 vasos de agua al día. Quiero invitarlo a cada uno de ustedes que tome agua. Tomar agua es importante, pero también, por otra parte, hay personas que no pueden tener agua o que tienen ciertas problemáticas en el tener acceso a un derecho fundamental, el agua. Por ello, materializo mi discurso, estoy haciendo aquí, tome agua. ¿Cuánta agua deberíamos tomar? Deberíamos tomar 8 vasos. Te pregunto a ti, Matías, te pregunto a ti, Esteban, Pablo, ¿cuánta agua tomas al día? ¿Deberías tomar? ¿Tomas tus 2,5 litros o 3 litros, que es lo recomendable? Pregunta de conexión, pregunta directa, te hablo a ti, Matías, te hablo a ti, Pablo, ¿estáis tomando agua o no estáis tomando agua? ¿Cuidas tu salud o no Tomo cuidas? como un litro y medio aproximadamente todos los días. Vale, Exacto. ¿cachai? Ahí, pregunta directa. Paso número 6, convicción e idealismo. Mira, mi interés personal, y creo que personalmente todos deberíamos tener primero, poder tomar agua, es ideal que todos puedan tomar 8 vasos de agua al día, que en promedio es un marco de 3 litros de agua al día son 8 vasos. Caracterizo, estoy describiendo 3 litros de agua al día, descripción, caracterizo, son 8 vasos de agua al día. Toma 8 vasos de agua al día. Uno, lo otro, uno, lo otro. Voy paseándome en esta figura que yo le expliqué anteriormente. Tu convicción, y aquí yo puedo hacer el gesto, estoy materializando nuevamente mi discurso. Toma agüita. El agua es un derecho fundamental y todos podríamos tomarla. Todos deberíamos, no podríamos, deberíamos. Es por eso que yo siento, agrego elemento personal, siento la importancia de visibilizar el cuidado personal mediante el consumo de agua. Cierro mi convicción e idealismo. Paso a la llamada a la acción. Bueno, ¿y cómo tomamos agua? Pregunta. Pregunta abierta, vuelvo a conectar, pero ahora una pregunta abierta en general. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Te hago una siguiente invitación. Lo que tienes que hacer para tomar 8 vasos de agua al día, la idea es que no te tomes los 3 litros en la mañana, si no, no te puede afectar o puede haber algo más. Te recomiendo que lo tomes pausado durante el día. Tómate, antes de levantarte, tómate un vaso de agua. Después de tomar algún desayuno o de comer algo, toma un segundo vaso de agua. Antes de almorzar, un tercer vaso de agua. Después de almorzar, otro vaso de agua. A media tarde, otro vaso de agua. Antes de alguna cena, 11, lo que tengas, otro vaso de agua. Después de la 11, otro vaso de agua. Ahí van como 5 o 6. Antes de acostarte, tómate 2 vasos de agua. Tomar acciones, y ahí estoy dando paréntesis, acción concreta. ¿Cómo deberían tomarse el vaso de agua? En un día. Y ahí tú tienes una forma fácil y sencilla de tomarte el agua en un día. Mi propósito, y tú puedes declararlo, mi visión personal, mi propósito, lo estoy verbalizando, o hacia dónde quiero ir, es de que todas las personas tomen agua. Pero quiero ir no solamente que aprendan a tomar agua, sino que todas las personas tengan derecho de tomar agua. Por ello que quiero hacerles también alguna invitación a que participen a mi campaña que es Toma el agua. Todos por el agua, estoy inventando. Y aquí, nuevamente, me cierro. Soy Felipe Rosales, soy el fundador de Todos por el Agua y buscamos que cada una de las personas, primero, pueda tener una buena salud y pueda tomar agua, pero además tenga acceso y derecho a ella. Todos debemos tomar
agua porque es importante, pero además todos tenemos derechos de poder alcanzarla. Toma agua. Gracias. Y ahí está mi discurso de tomar agua. Obviamente no lo tengo tan estructurado, se me fueron algunas líneas porque no lo acabo de hacer y tengo un vaso de agua aquí. Pero sí, si se dan cuenta, esto es un nuevo paso y si usted ordena su discurso, tiene una orden lógica muy, muy clara y muy, muy potente. Funciona, pero de perilla. Entonces ya con eso tenemos cerrado la clase del día de hoy y ya tenemos listo la estructura discursiva.